cosas indispensables, darle cosas a la población en vez de educarla. Como escribe el filósofo político Michael Ignatieff, los recursos naturales como el petróleo son un arma de doble filo para la democracia en cualquier país en desarrollo, porque el petróleo puede idiotizar a un país, puede volverlo flojo, complaciente, clientelar, parasitario, más interesado en vender barriles que en educar a su población, más centrado en la extracción de recursos no renovables que en la inversión en talentos humanos. Como México ayer, como México hoy, víctima de lo que el columnista del New York Times, Tom Friedman, llama la primera ley de la petropolítica. ¿Y cuál es esta ley? Mientras mayor sea el precio del petróleo, menor será el ímpetu reformista y el compromiso modernizador. México, adicto al petróleo, equivocándose una y otra vez, presa desde hace 30 años de la maldición que entraña obtener ingresos con tan solo perforar un pozo, donde no importa cómo competir, sino cuánto extraer, donde no importa cómo innovar, sino dónde perforar, donde no importa crear emprendedores, sino proteger depredadores, con efectos perniciosos para la economía, para la política, para la democracia, para la ciudadanización. Porque, reitero, cuando un gobierno consigue los recursos que necesita para sobrevivir vendiendo petróleo, no tiene que recaudar impuestos. Y un gobierno que no recauda impuestos para pagarse a sí mismo o a sus aliados, no tiene que escuchar a su población o representarla o atender sus exigencias. Puede aliviar tensiones sociales aventándoles dinero. Puede atenuar las exigencias comprando a quienes las enarbolan. Puede posponer la solución de problemas usando dinero discrecional que el petróleo provee. Puede evitar la rendición de cuentas porque hay demasiados partidos satisfechos con sus prerrogativas multimillonarias, hay demasiados sindicatos contentos con sus bonos sexenales, hay demasiados mexicanos conformes con ese estado dadivoso, con ese ogro filantrópico como para exigir su transformación. México se volvió rico y lleva 3 décadas gastando su riqueza mal, de manera descuidada, de manera irresponsable, usando los ingresos de Pemex para darle al gobierno lo que no puede o no quiere recaudar, distribuyendo el excedente petrolero entre gobernadores que se dedican a construir libramientos carreteros con su nombre o el de su esposa. Ahí está el libramiento Modversini en el Estado de México. Financiando un sistema de partidos políticos multimillonarios y medios que hasta hace poco, con la reforma electoral, los expolian, dándole más dinero a Carlos Romero de Champs que a los agremiados en cuyo nombre dice actuar. Eso es lo que ha hecho el gobierno de este país con los más de 100,000 millones de dólares anuales que recibe gracias a la venta del petróleo. Así hemos desaprovechado el dinero y el tiempo. En vez de apostarle a la población y educarla, en vez de invertir en las universidades y actualizarlas, en vez de remodelar las instituciones para asegurar que la bonanza petrolera se gaste mejor y se vigile bien, en vez de crear las condiciones para un capitalismo innovador, dinámico, el capitalismo que no depende de la complicidad o de las rentas, sino de la creatividad, el capitalismo que hoy en México no existe, pero debería para que nuestro país sea más rápido, mejor, más inteligente que sus competidores, para que se vea obligado a empoderar a sus habitantes, para poder evolucionar de la dependencia idiotizante a la modernización acelerada. Este es un diagnóstico ensombrecedor, acentuado por el modelo educativo del país y quién lo controla. Ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la mujer que lo manipula. Alguien que en su libro El paseo de las reformas critica a la clase política por ser parte del problema y aún no entiende que ella también lo es. Por el tipo de liderazgo que tiene y cómo lo ejerce, por la manera en la cual está acostumbrada a hacer política y cómo retrasa su evolución, el apoyo que ofrece a cambio de las prebendas que garantiza, la lealtad que vende a cambio de los recursos que obtiene,
sexenio tras sexenio ofreciéndole apoyo al presidente de la República en turno para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos, ni movilizaciones, ni confrontaciones como las de Oaxaca. El Bester Gordillo, quien se dice artífice de la modernización, pero no pelea por ella en el ámbito de la educación. La que quiere puestos para sí misma o su gente, pero no encabeza la revolución educativa que el país necesita. Porque los miles de millones de pesos que ella exige para el CENTE son señal de más de lo mismo. Evidencia de las añejas maneras de relación y las viejas formas de entendimiento, la anuencia sindical a cambio de la dádiva gubernamental. Y el problema es que unos chantajean y otros se dejan chantajear. Unos quieren aumentar el alcance de sus canonjías y otros no han tenido la audacia política para acotarlas. Y las víctimas de esta complicidad constante, 6 de cada 10 alumnos en este país que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas. 4 de cada 10 alumnos que tampoco los obtienen en español. Una líder moral del CENTE más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar a los mexicanos. Un sistema educativo que cuesta mucho, pero rinde poco, como ya lo decían en el panel anterior. Un sindicato beligerante que exige más recursos, pero no parece dispuesto a modernizarse para conseguirlos. Y peor aún, una educación que no le permite a México competir y hablar con el mundo, una educación que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, entrenados para aceptar problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos, entrenados para hincarse ante la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Ahí están. Y lo sé porque tengo hijos pequeños en el programa de la SEP. Ahí están millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, aprendiendo historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado en vez de pensar en el futuro. Una educación a base de mitos que buscó construir una identidad nacional y lo ha logrado. México, el país que produce empleados en vez de emprendedores. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. Y México solo prosperará y solo habrá ciudadanos en este país cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso entrañaría de entrada reconocerlo y actuar en consecuencia, hacer lo que han hecho otros países como Corea del Sur, Irlanda, India y China, entender a la educación como un factor crucial para la movilidad social, entender a la educación como un reto principal y no solo una variable residual, entender que México está en riesgo y alguien va a tener que sonar la alarma y reformar el contenido de la educación tal y como lo están haciendo los chinos, con libros que enfatizan la economía, la tecnología y la globalización, con textos que subrayan la importancia del conocimiento y la innovación. En pocas palabras, una educación menos centrada en la ideología y en la identidad nacional y más en cómo avanzar en el mundo. Ojalá que el presidente lo entienda así, ojalá que ustedes lo entiendan así, ojalá comprendan que para modernizar a México habrá que empezar por los maestros y quien los mueve.